La economía del conocimiento como concepto tiene muchas líneas de investigación. Su despliegue global se ha desenvuelto bajo un contexto social e histórico de las relaciones de producción capitalistas, lo que la ha llevado a una fase llamada capitalismo del conocimiento. En este episodio hablaremos acerca de los alcances y límites del capitalismo del conocimiento en México. Yo soy Sara Arteaga y los invitamos a continuar en este episodio del podcast Coyuntura Económica. Es hora de hablar de coyuntura económica. Hola, qué gusto darles la bienvenida al episodio 13 de Coyuntura Económica del podcast. Les quiero recordar nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y Spotify como Coyuntura Económica IEC y en YouTube en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. Síganos en nuestras redes sociales, además de encontrar ahí todos nuestros eventos, encontrarán también el contenido de Coyuntura Económica que pues puede ser de su interés. Déjenos ahí sus preguntas y comentarios, todo el equipo está muy pendiente de darles respuesta y como siempre los invitamos a que se unan a la conversación. En esta nueva serie ahondamos en los trabajos presentados en el boletín Coyuntura Económica número 12, en el que hablamos de los alcances y limitaciones de la economía del conocimiento. Este boletín ya está disponible y en la descripción de este episodio encontrarán el link a la descarga gratuita del mismo. Nuestro invitado de hoy es el doctor Sergio Ordóñez. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía, es maestro y doctor en Economía por la Universidad de París 8, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es tutor y profesor del posgrado en Economía de la UNAM. Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía del Conocimiento y Desarrollo, y sus principales líneas de investigación son el sector electrónico, informático y de las telecomunicaciones, el desarrollo económico, así como la economía del conocimiento y del Estado. Doctor, es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias a ti, Eufemia, por invitarme y también gracias por proporcionar el espacio de Coyuntura Económica para publicar mis ideas. No, al contrario, y bueno, justamente, doctor Ordóñez, en este episodio hablaremos sobre su artículo El desarrollo reciente del capitalismo del conocimiento en México, publicado en nuestro más reciente número, y para ello preparamos algunas preguntas que nos ayudarán a ampliar la información. ¿Qué le parece si iniciamos con las preguntas? Adelante. Ok, doctor, y bueno, primeramente me gustaría que nos pueda explicar ¿cómo se da la nueva fase de desarrollo tecnológico y científico marcada con el inicio de la revolución tecnológica industrial en México en particular? Ok. Bueno, la revolución tecnológica industrial en curso de la electrónica y la informática proporciona un nuevo fundamento a la automatización del equipo de producción, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, se revoluciona el proceso productivo y al mismo tiempo proporciona una nueva base a la automatización de dispositivos que se emplean en el conjunto de la reproducción social, ¿no? Pensemos en los celulares, ¿no? Bueno, esto proporciona es el fundamento material de una nueva articulación entre lo que podemos denominar como el sector científico educativo con el conjunto de la producción social, ¿no? De tal manera que el sector científico educativo se convierte en una condición inmediata de la producción social, por lo cual los procesos de conocimiento involucran al conjunto de la reproducción social. Por procesos de conocimiento me refiero a procesos de aprendizaje, innovación y propiamente al conocimiento, ¿no? Esto implica también la emergencia de lo que se denomina comunidades de conocimiento, ¿no? Que tienden a involucrarse en todos los ámbitos de la reproducción social, ¿no? Los médicos que tienen sus comunidades de conocimiento, los arquitectos, etcétera, ¿no? Ahora, entonces, y debido a esto, los procesos de conocimiento cobran una nueva relevancia económico-social sin precedentes. Ahora, hay diferentes modalidades de emprendimiento de la fase que
modalidades nacionales o de grupos de países, ¿no? Y ahí habría que hablar de una vía asiática, ¿no? Caracterizada por la presencia de estados desarrollistas que logran canalizar la energía social hacia determinados objetivos. Habría que considerar una vía escandinava, que es una vía en la cual se establece un compromiso social, digamos, en torno al desarrollo de capacidades tecnológico productivas, y la vía neoliberal, que es la predominante, ¿no? Caracterizada más bien por la liberalización de las fuerzas, tanto materiales como espirituales, por esto entiendo visión del mundo, del capital, ¿no? Y México, pues, se inscribe dentro de esta última vía, ¿no? Que es la vía predominante. Uh-huh. Sí, doctor, bueno, es muy interesante entender todo este proceso, ¿no? Que finalmente engloba los alcances de la economía del conocimiento y los orígenes, que creo que esto nos ayuda a entender de mejor manera el tema. Y justamente hablando de México, ya nos hablaba de las distintas fases. Me gustaría que ahondáramos un poco justamente cómo se da este pasaje en México bajo el neoliberalismo. ¿Qué implica para México? Sí, bueno, en México, en realidad el proceso inicia, digamos, a partir de la reestructuración productiva de los años 80. En ese proceso comienza a formarse elementos de una nueva base tecnológico-productiva en torno a lo que va a constituirse en el nuevo núcleo dinámico, que es el sector electrónico informático y de las telecomunicaciones, ¿no? Que es un sector que tiende a sustituir al complejo automotriz, metalmecánico, petroquímico, como núcleo dinamizador y articulador del crecimiento, ¿no? Entonces se constituyen estos elementos de una nueva fase tecnológico-productiva que tienden a articularse con la trama socioespacial e institucional emergida de la Revolución Mexicana, pero reconfigurada en términos de dar libre juego, digamos, al proceso de liberalización del capital, ¿no? Entonces se reconfigura en 5 sentidos, ¿no? En primer lugar, un nuevo compromiso, ¿no? de los grupos hegemónicos, en particular la burguesía agrominero exportadora y su extensión en facción industrial, con el capital transnacionalizado, ¿no? de origen extranjero, y las instituciones promotoras del neoliberalismo a nivel internacional. Por otro, un segundo aspecto de esta reconfiguración es la recomposición del compromiso hegemónico, ¿no? entre el grupo hegemónico que ya mencioné y la tecnoburocracia dirigente del Estado, un compromiso que se había roto y que había llegado a su punto extremo con la nacionalización de la banca, ¿no? Uh-huh. Un tercer aspecto es la ruptura del compromiso histórico, digamos, con la burguesía industrial, ¿no? que se desarrollaba y acumulaba capital a partir del mercado interno, ¿no? La apertura comercial implica romper ese compromiso, ¿no? También una ruptura de los compromisos distributivos y corporativos con las clases y grupos subalternos, ¿no? Y por último, un nuevo compromiso con grupos de las clases medias en torno a la apertura comercial, porque las clases medias adquieren nuevo acceso a productos importados a los cuales no accedían, lo cual implica también, o sea, relacionado con eso está la sobrevaluación del tipo de cambio, ¿no? que permite el acceso a esos productos de manera relativamente barata, ¿no? Entonces, el capitalismo del conocimiento en el país asume esta vía neoliberal a partir de esta articulación de elementos de la nueva base tecnológico-productiva con esta trama socioespacial institucional reconfigurada en el sentido que lo acabo de plantear.
Sí, realmente ha habido toda una modificación, ¿no? Desde esos años, una evolución para muchos, y creo que es importante entender cómo el neoliberalismo, porque de repente pues sabemos el término y de repente entendemos el impacto en la economía o en el gasto o la liberalización. Para entender cómo en la economía del conocimiento también se da esta evolución, creo que es importante, ¿no? Para también comprender los aspectos que implican justamente todo el entorno que se pueda mover alrededor. Y justamente en su artículo usted analiza una serie de países que me parece muy importante, con variables clave, ¿no? Como son inversión y desarrollo, así como patentes. ¿Qué resultados se encuentra al analizar el comportamiento de estas variables para particularmente el grupo de países que usted tomó? Sí, la idea de estos indicadores son indicadores de procesos de conocimiento, ¿no? La inversión en investigación y desarrollo como proporción del PIB, o las patentes, ¿no? Son algunos de los indicadores que muestran, digamos, cómo un país, ¿no?, está desarrollando sus procesos de conocimiento, ¿no? Entonces, la idea de estos indicadores es poco establecer un marco comparativo internacional de México en relación a varios países que han seguido las distintas vías de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo primero que destaca en relación con la inversión en investigación y desarrollo como proporción del PIB es, bueno, destaca el posicionamiento de los países de la vía asiática y de la vía escandinava, ¿no? O sea, particularmente Corea, ¿no? Corea, Dinamarca y Noruega se posicionan, digamos, con fuertes inversiones como proporción del PIB, ¿no? De Corea estamos hablando de alrededor del 3% del PIB, ¿no? Y Noruega y Dinamarca un poco más abajo. Bueno, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, ya dentro de la vía asiática, lo que se ve es que países como Vietnam o como Indonesia, que empiezan con niveles muy bajos, ¿no?, de inversión en investigación y desarrollo con proporción del PIB, y igualan a México, ¿no? O sea, hacia los años 2000, un poco más adelante, empezando de niveles muy bajos, igualan a México, ¿no? Por otro lado, en el contexto latinoamericano, países como Brasil, como Argentina, se ve que son países que durante las experiencias neodesarrollistas, que son justamente experiencias de ruptura, de intento de ruptura con el neoliberalismo, incrementa sus niveles en inversión y desarrollo, ¿no? En investigación y desarrollo. Los aumentan considerablemente y bueno, y también igualan los niveles en poco tiempo, los niveles de México, ¿no? Y por otro lado, en el caso particular de México, pues se nota un estancamiento de largo plazo que tiene, bueno, hay un ligero repunte entre 2009 y 2015, pero con posterioridad a eso y particularmente los últimos 2 años, ¿no?, de gobierno que plantea discursivamente ruptura con el neoliberalismo, más bien los niveles tienden a bajar, ¿no? Lo cual indica que los procesos de conocimiento en México pues están a la saga de países con niveles similares de desarrollo, ¿no? Ahora, en relación con las patentes, se ve algo similar, ¿no? Un buen posicionamiento de los países de la vía asiática, de la vía escandinava. Nuevamente Corea destaca, ¿no? Con un número muy, muy grande, ¿no?, de patentes. Dentro de la vía asiática, pues le sigue la India, ¿no?, que recientemente aumenta sus niveles. Aquí también hago consideración de un coeficiente de internacionalización, ¿no?, de las patentes, que es, o sea, de las patentes que registran los distintos países, qué tanto es en el mercado nacional y qué tanto en los mercados extranjeros.
Entonces, en general los países de la vía asiática tienen un coeficiente de internacionalización bajo, a diferencia de los países de la vía escandinava, ¿no? Que tienen coeficientes altos, ¿no? Lo cual implica pues procesos de internacionalización más importantes, ¿no? Por otro lado, dentro de la vía asiática pues, destacan igual países como Malasia, como Indonesia, que en el caso, igual que en los casos anteriores, empiezan con niveles muy bajos y hacia los años 2000 igualan a México. En Latinoamérica, Brasil y Argentina inician con niveles altos, pero ahí sí no hay un aumento notorio con las experiencias neodesarrollistas, o sea, en ese sentido, y creo que fue de los principales problemas, ¿no? De las experiencias neodesarrollistas, no haber tenido una estrategia de investigación y desarrollo relacionada con una política industrial, ¿no? Que posicionara a su industria en procesos intensivos en conocimiento. Y bueno, y luego en el caso de México tenemos pues igual, o sea, un nivel bajo de patentes, pero se nota un incremento con la entrada en vigor del Telecán, ¿no? México tiene un coeficiente de internacionalización importante, entonces quiere decir que la integración al mercado, la formalización de la integración al mercado norteamericano sí fue un estímulo, ¿no? Y una necesidad, ¿no? Sí. Para poder competir, el desarrollar patentes y registrarlas en este caso en Estados Unidos, ¿no? Porque para poder competir en ese mercado. Y lo mismo, los montos recientes, en los años recientes, los últimos 2 años, han tendido a disminuir, ya de por sí eran bajos y han tendido a disminuir, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría que decir en relación a esos indicadores. Sí, realmente son muy interesantes, doctor, y sobre todo entender cómo se van modificando, ¿no? De repente asumimos solo la división entre países desarrollados y subdesarrollados, pero realmente en el esquema, el proceso de desarrollo de conocimiento es importante entender cómo estos agregados, tales como la inversión, el desarrollo y las patentes, son un indicador importante, ¿no? Así como usted lo ha mencionado. Y me llama la atención sobre todo en el caso de México, que bueno, es el que nos interesa quizá más. ¿Qué ha pasado, no? Nos hablaba hace un momento de que se encuentra la saga, de que quizá se pensaría que pudiera haber un mayor desarrollo o avance y sin embargo se ha quedado ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué se ha mantenido en esos niveles comparado con los otros países que nos ha dicho usted, con desarrollo quizá a veces similar, ¿no? En el proceso de desarrollo del conocimiento. ¿Qué ha pasado con México? Pues yo creo que, o sea, la idea de ubicar el análisis dentro de el pasaje a una nueva fase de desarrollo, bueno, ya no, a una fase de desarrollo, ¿no? Caracterizada por la importancia de los procesos de conocimiento y la existencia de distintas vías, ¿no? De emprendimiento de la fase. La idea de plantearlo de esta manera es que, o sea, este planteamiento nos permite ver que, o sea, los países que han seguido vías diferentes al neoliberalismo han logrado posicionarse de mejor manera en los procesos de conocimiento, ¿no? Entonces creo que una primera causa es justamente la vía neoliberal bajo la cual se ha emprendido el pasaje a la fase, ¿no? A la fase que yo denomino de capitalismo del conocimiento. ¿Y por qué? Porque es un proceso que implica una liberalización del capital, ¿no? De tal manera que hay un desdoblamiento de la racionalidad del capital hacia el conjunto de la sociedad. Y eso implica que lo importante pues son, las estrategias de valorización del capital, ¿no? Que no necesariamente coinciden con los requerimientos de desarrollo de los países, ¿no? Y más bien muchas veces no coinciden, ¿no?
Entonces, creo que parte de la explicación va por ahí, ¿no? Eso implica también, en el caso del neoliberalismo, en particular de México, una poca capacidad del Estado, ¿no? Para poder, digamos, tener capacidad estratégica, ¿no? De desarrollo, de manera en que México puede escalar, digamos, en los procesos de conocimiento, ¿no? Entonces, me parece que ese es otro de los elementos que hay que considerar, o sea, por un lado la liberalización del capital, por otro lado la poca capacidad de gestión del desarrollo del Estado. Y creo que otra característica es el tipo de, o sea, bueno, es el grupo hegemónico, ¿no? Yo hablaba en un principio de esta burguesía agrominero exportadora y su extensión en facción industrial, que es realmente el grupo hegemónico, lo cual implica, bueno, dos cosas, ¿no? Primero que, y como diferencia entre lo que ha sido América Latina y una de las grandes diferencias, ¿no? Entre América Latina y Asia, el que la industrialización estuvo ligada a la renta de la tierra, ¿no? Y a la propiedad tanto y a la producción tanto agrícola como minera, ¿no? Entonces, eso es una gran diferencia en relación con Asia, donde la industrialización no estuvo ligada a eso, ¿no? Entonces, ese es finalmente se reveló en un limitante para el proceso de industrialización. Pero eso además generó una clase, o sea, una burguesía que tiende a basar su poder en oligopolios, ¿no? Y una mentalidad rentista, ¿no? No en procesos intensos de innovación, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la otra parte de la explicación, ¿no? O sea, esta coincidencia entre la vía neoliberal con las características que mencionaba, con el tipo de clase dominante formada finalmente por cómo ha sido el proceso de desarrollo, la trayectoria histórica del país, ¿no? Entonces me parece que por ahí va buena parte de la explicación del rezago en México, y que bueno, me parece que son aspectos que realmente habría que atacar en un intento auténtico, ¿no? De ruptura con el neoliberalismo. En efecto, doctor, creo que es lo que habría que hacer en primera instancia, dado que pues ya nos ha hablado a lo largo de este podcast las afectaciones que ha tenido el conocimiento, ¿no? A raíz de esto, y justamente esto nos ayuda también a atacar el problema, ¿no? Entender cuáles son las debilidades quizá de nuestro país en ese aspecto, y de algún modo encaminar las políticas, o bueno, los dirigentes tendrán que hacerlo para incentivar la innovación y la economía del conocimiento, que creo que es lo importante acá, ¿no? Lo que nos deja esta información. Y bueno, doctor, quisiera saber si usted le gustaría agregar algo más, aparte de que se haya quedado fuera pues, quizá de las preguntas. Sí, o sea que esto, o sea, este triste panorama deja ver la importancia de que, o sea, la importancia de promover, primero, me parece que una cruzada de inversión en infraestructura, ¿no? Y en particular infraestructura de tipo electrónico, informática y las telecomunicaciones, me parece que es vital para el desarrollo del país, ¿no? O sea, y lo que sucede en la actualidad es justamente lo contrario, ¿no? Una contracción en la inversión privada, en la inversión pública, cuando en realidad lo que tendría que promoverse es como digo, una cruzada de inversión, particularmente en infraestructura básica e infraestructura de tipo electrónico, informática y de las telecomunicaciones, que es una condición, ¿no? Necesaria para promover internamente los procesos de conocimiento, ¿no? Entonces me parece que eso es vital, y la otra cosa que es vital es
incrementar los gastos, no reducir el gasto Sí. en educación, en desarrollo científico, sino al contrario, ¿no? O sea, en la época en que vivimos es vital promover los incrementos de ese gasto, pero acompañados de una política integral, ¿no? O sea, de ciencia y tecnología articulada con políticas industriales, de selección de actividades las cuales se tienen ventajas competitivas reales o potenciales, ¿no? Y que ataquen nichos de mercado que permitan el posicionamiento del país, ¿no? Y el desarrollo de procesos cada vez más intensivos en conocimiento. Coincido totalmente, doctor. Creo que hay mucho por hacer. Lo que usted nos ha dicho nos deja mucho que pensar y analizar. Y bueno, podemos ahondar más de ello en su trabajo que se publicó en el boletín. No me queda más que agradecerle. Ha sido muy interesante y enriquecedora la plática. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 13. Gracias, y les invito a leer el artículo y toda la revista. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, como les decía, si aún no leen el artículo del doctor Sergio Ordóñez, entren a la página del boletín Coyuntura Económica. Aquí en la descripción les dejamos el link también y recuerden que pueden descargarlo gratuitamente. Antes de irnos, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Coyuntura Económica YEC, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Gracias a los que nos escuchan en Spotify también y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. En la descripción les dejamos los enlaces. Yo soy Eufemia Basilio Morales, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas. Dirección y Coordinación Académica Eufemia Basilio Morales. Relaciones Públicas y Community Manager Sara del Carmen Arteaga Telles. Producción y postproducción Toscano Producciones. Asistente de producción Sofía Camacho Hernández. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.